Cuando yo inicié en esto, lo que yo trataba de entender cuando me aplicaban cartón, pues yo nomás entendía que había cartón virgen y cartón reciclado, era lo más fácil, ¿no? De hecho, yo el caple lo conocí durante muchísimos años como EP. O sea, el EP es estucado ponderosa. Y ponderosa es tan preponderante en el mercado mexicano de cartón, así es como se le conoce. Pero realmente el nombre del EP es el caple. El caple es como deberíamos de llamar el material reciclado. Y el caple es la versión más común de material reciclado que hay en el mercado. En México no existe un solo fabricante de cartón virgen. Hace muchos años, desconozco si ahorita otra vez se retomó, Escribe trató de fabricar cuché. Hay de Bon, que sí hay cartón Bon virgen, pero no se hace. ¿Por qué? Primero porque hay una reglamentación, es decir, hay muy pocos bosques en México. Yo creo que si en algún momento se animara el gobierno a dejar la explotación de los pocos bosques que hay en hacer árboles, en hacer papel, pues sería un crimen ecológico tremendo. Los muchos árboles que hay son los árboles que no son colíferas, es decir, no son aptos para la fabricación de cartón. Hay muchos guamuchiles, mucho cactus, muchos árboles a lo mejor, pero no pinos. En los pinos hay ciertas regiones en el centro del país donde sí hay muchos pinos, pero insisto, sería un crimen ecológico. ¿Por qué no se hace? No sé. Yo estoy de acuerdo, qué bueno que nos dejan fabricar papel. Pero sí hay muchos fabricantes de papel craft, de papel Caple, hay dos fabricantes independientes, algunos otros globales y algunos otros no. Hace muchos años, antes del Tratado de Libre Comercio, en México cuando se hacían cajas, solo se hacía en cartón Caple, porque eran de las cosas que estaban protegidas. Antes del Tratado de Libre Comercio, lo único que se podía comercializar en México era cartón Caple, cartón reciclado. Cuando comprábamos productos que eran muy pocos, tú te has de acordar bien, no era tan común ver muchas marcas que hoy vemos en la tienda, que vemos en el súper, que vemos en las tiendas departamentales. La verdad es que a mi generación no le tocó el no entender qué es, pero antes hasta había figuras de facebookeros que traían cosas de Estados Unidos de contrabando porque no se permitía la comercialización de ciertos productos en México. Sí. La sulfatada era uno de ellos. Empezaron a entrar los papeles Bon, papel cuché, y todo fue como un hitazo en las artes gráficas. Ya hay papel cuché, que es un papel Bon, pero muy brillante. Es diferente a la opalina, es más brillantito, trae como un estucado, y fue modelando y fue transformando la industria gráfica en México. Con nosotros, que hacemos cartones. El primer cartón que vimos virgen que se nos presentó se llamaba SBS. Pero después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que había otro tipo de cartón. Es más, que por muchísimos años, nos vieron la cara y nos vendían multicapas diciendo que eran sulfatadas cuando realmente no lo eran. Pero vamos a hablar primero, creo que desde lo más básico. Aquí vamos a tratar de ver diferentes factores o diferentes nombres de cartones. Eso es lo que vamos a tratar de ver con esta presentación. Pero al final de cuentas debemos entender que lo primero que debemos de hacer cuando decidimos qué cartón queremos comprar es otras cosas que no tienen que ser precisamente si se llama de un modo o de otro, sino simplemente para qué lo queremos, ¿no? Lo primero que tenemos que decidir cuando vamos a necesitar un cartón para fabricar algo, una tarjeta, una carpeta, una caja, lo que sea, es qué tan grueso vamos a decidir que es el cartón. ¿Qué tan grueso? Depende también, ayuda también a tener la resistencia. Creo que es puro sentido lógico. Si queremos utilizar unas tarjetas que se vean gruesas, que estén resistentes, que tengan una cierta densidad, pues utilizamos un cartón grueso, ¿no? Si queremos cargar algo que sea pesado, pues necesitamos poner algo más denso para que el mismo cartón tenga la fortaleza para tener en estos contrapesos de los fondos que sostener y que detener. En la industria también se manejan cartones delgaditos, como las tarjetas de presentación y demás, cuando lo único que necesitamos es que sea un poco más resistente que el papel, ¿va? El cartón tiene otras cualidades distintas al papel y se utiliza porque necesitamos que sea para un uso rudo, un uso resistente. Pero también hay la necesidad de imprimirlo.
y qué tanta calidad queremos que tenga esa impresión tiene que ver con la blancura del material y la calidad del mismo. También ese puede ser un factor para desistir. También entender que la resistencia, es decir, qué tanto resiste la destrucción del material o qué tanto puede contener el producto, lo da el largo de las fibras, el origen del material, el gramaje del cartón, el puntaje del mismo. Eso determina qué resistencia hay. Y también existen otros cartones que tienen cualidades especiales. Seguramente has consumido alguna vez Nor Suiza. ¿Eh? El cartón de Nor Suiza tiene un tratamiento especial antigraso. Como la grasa del pollo con lo que hacen es el consomé, la madre esa que le echamos al caldo, tiene un montón de grasa. Si no le ponen una película que ayude a que no permee la grasa, en el estante se vería todo sudado de grasita. Sí, feo. Sí. Entonces le tienen que hacer un tratamiento para que sea una barrera más fuerte y no permita que se pase la grasa. Hay tratamientos para la humedad, hay tratamientos para que no crezcan hongos, hay tratamientos para favorecer a la fabricación, al enfriado, la congelación. Hay un montón de otras cualidades especiales. Por lo regular, el nombre genérico para esos cartones es Custom Cut, que es un cartón hecho a la medida o hecho al custom, a lo que pide el cliente, y se compran de manera muy específica y se clasifican de manera muy específica. A menos de que se dediquen a esto a un nivel industrial, es decir, trabajen en un lugar donde se compren un montón de toneladas, dudo mucho que alguno de estos tenga, o tú o algún otro de los usuarios que tenemos en la página, tenga acceso a sus materiales. Claro. No porque ya sea, sino que simplemente ellos te piden un mínimo de toneladas bastante grande para fabricarte a custom, y pues yo no creo que un comercializador que vende al granel pues se va a animar a comprar de este cartón para ver si en algún momento... En ese caso, ustedes, cuando llegan a comprar ese papel, ¿lo pides directamente? O sea, o es el cliente quien necesita esa solicitud para poder tener sus empaques de acuerdo a sus características. Pueden ser ambas. Puede ser el cliente ya tiene una especificación, que me envía la especificación y yo te puedo buscar el proveedor en algún lado. O puede ser que el producto, la naturaleza del producto requiere que usted cumpla con una función y yo busco en el mercado las opciones viables para que se cumpla esta función. Ok. La caja nace de la necesidad de contener un producto. Esa es la parte básica del envase, embalaje, empaque. El empaque, que es lo que hacemos nosotros, cubre el proteger en el punto de venta el material y comunicar un mensaje desde el producto. ¿Va? ¿Qué mensaje esto puede ser? Pues una marca, una idea o también pues un instructivo, un modo de uso, cualidades específicas del producto que contiene. Pero sí, el contener puede necesitar una necesidad, puede tener una necesidad especial. Y no solo nosotros los plegadizos, mira, en el embalaje, en las cajas de corrugado que embalan para la venta, existe algo que se llama tratamiento Michelman, que es un tratamiento fungicida y que resiste un poco más de humedad, que es muy normal de verlo en las cajas de tomate, o en las cajas de manzana, o en las cajas de ese tipo. Como están tratando de promover que no se llene de hongos o demás, pues le meten ese tipo de material, ¿vale? Bueno, en México yo creo, por lo menos sé, no conozco a tanto la industria en otros lados, somos muy dados a ir resumiendo los nombres de las cosas. SBS, sulfatado, EP, como lo que digo que era el nombre de ponderosa. Pero a veces en las bases perdemos cuál es el punto de lo que es una cosa u otra. Entonces vamos dando una recordadita. Primero, sulfato sólido blanqueado. Es más o menos la traducción más literal de lo que significa la sulfata. ¿Va? Esta se fabrica a base de una pasta química que está blanqueada. Por lo regular solamente tiene una superficie recubierta. Y del lado adverso, del lado de atrás, tiene el cartón expuesto sin extra cobertura. Este material, el lado de atrás, tiene una densidad media, es decir, no tiene tanta densidad, pero el lado de enfrente tiene una densidad muy alta que tiene unas altas propiedades para la impresión.
es en los cartones que utilizamos para cajillas o para productos de bajo gramaje como los que utilizamos nosotros, es el mejor material en cuestión de ejecución. Se imprime mejor en lo que tú quieras. Donde vayas a meter la sulfatada flexo, offset, serigrafía, lo que sea. Esta muy buena cobertura homogénea te permite controlar los procesos de impresión. Desde lo más básico, agarras tu marco de serigrafía y bajas el rasero, tú sabes que si tienes alguna imperfección en el cartón, te va a medio brincar y te va a sacar algo feo. Claro. O de más específico, estás pasando 1,000,000 de hojas, tum, 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 y el material de repente empieza a tener un desperfecto ahí en medio de eso, palo, se te va a un tambor de impresión y te friega una cabeza completa. O sea, es brutal. Se suaja mejor, se empalma mejor, adhieren mejor los barnices, plastifican mejor. Es algo que, pues como una pastilla. Químicamente buscaron cómo hacer que algo fuera eficiente para todo. Y como es químico el cotorreo, pues fueron tuviendo prueba y error, hasta que encontraron algo que funcionaba al dedazo a lo que debe de marcar, ¿no? Tiene coeficientes como por ejemplo de brillo, que en el brillo, para que se pueda clasificar como sulfatada, tiene que tener una blancura mínima del 90%. Es un chingo de blancura, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, en el reverso, un control de calidad para que la blancura del reverso, aunque no venga estucado, tenga también una blancura del 70%. Y además, el top de rugosidad, es decir, lo que puede estar rugoso el material, tiene que ser inferior a 1.2 micras por pulgada, que es nada, estás tocando cerita, bien. Ni siquiera el papel cuché, no te creas. El papel cuché puede ser lo que se le asimile en superficie a lo que es la sulfatada. Es muy bueno, ¿no? Tiene muchos usos, ya que es muy puro, se considera un proceso químico e higiénico y se utiliza prácticamente para cualquier cosa que necesite un tema delicado en cuestión de inocuidad. Se tiene que fabricar sí o sí de maderas blandas. ¿Por qué? Porque el proceso químico desperdicia un montón. Es decir, si yo le metiera pura pedacera de árbol, así como lo hacen con el multicapa, si le metiera pura ramita de pedacitos y la madre, donde se hacen las fibras y se marcan cuadradas, a lo mejor no importa porque al final lo voy a triturar, pero como va a pasar por una descomposición química, la pérdida de la descomposición química es del 30%. Es decir, de 100 toneladas de material que coseché para fabricar 100 toneladas de papel o de cartón, realmente de cada 100 solo voy a obtener 70%. ¿Es altísimo? Sí, es altísimo. De por sí es ecológicamente cuestionable estar talando árboles para fabricar cartón. El hacerlo en la sulfatada tiene una pérdida del 30%. Aún que deben de utilizar árboles especiales. La sulfatada solamente, en teoría, se podía fabricar donde sea, nomás que tu margen de transformaciones sería mucho más alto. Solo se puede fabricar con árboles de fibras blandas y largas. Es decir, árboles que solamente y exclusivamente se dan en el norte del continente americano. Estados Unidos, Canadá, Alaska, son los únicos lugares donde hay muchos árboles de estas características y se puede dar el cartón. Antes de brincar a lo que sigue, por muchos años en Estados Unidos ha habido abstencionismo a acercarse a acatar los tratados internacionales acerca de los puntos ecológicos, como el Tratado de Kioto y algunos otros tratados que se hacen y que buscan pues, cuidar la naturaleza del consumismo. Tarde que temprano, en algún momento cuando gane una buena racha de demócratas en Estados Unidos, los snobs van a lograr que no se fabrique más el cartón. Es decir, que aunque es el rey de los cartones, va a tender a desaparecer porque se contamina mucho, se tira mucha agua y un porcentaje del 30% de pérdida de transformación es altísimo. Altísimo. Sí, aunque solo sean esos árboles y otros árboles pudieran ser
o como dices, se pudiera hacer a lo mejor en otros lados, por, a lo mejor con otros árboles, pero a lo mejor las fibras no son las mismas. Las características no serían las mismas y el porcentaje de pérdida de la transformación sería mayor. Sería mayor, o sea, sería más caro todavía. Si utilizas un árbol pequeño de características distintas. Venga, no sé si se puede, pero vamos a ver un ejemplo. Agarra un mendigo árbol de guamúchil y lo meta que se produzca para hacer cartón. A lo mejor el guamúchil va a tener una pérdida del 80%. Que son maderas muy jodidas, son muy rígidas, sirven para lo que sirven, que son sobrevivir, ¿verdad? Pero para uno que es el ser humano que quiere consumirlas para usarlas en otra cosa, pues se te pone más difícil, ¿verdad? También hay otra bronca. A nosotros se nos han muy dado, por ejemplo, en Canadá, los maples, que son estas árboles que sangran para que caiga la miel de maple y demás y eso. También los árboles que utilizan para hacer papel tienen que ser bajos en resinas, porque esas resinas estorban a la hora de la cocción y vuelven más difícil el proceso. Entonces, también el abro del chicle de talpa, perdón, el chicle que utilizamos nosotros también nos sirve. O sea, hay un montón de árboles que no funcionan para este proceso de sulfatado. ¿Qué valores tiene la sulfatada? Una sulfatada de calibre 10, que es poco común en el mercado, pero sí hay. En teoría tiene que más o menos 5% pesar 208 gramos por metro cuadrado. Algo curioso que pasa aquí. Quiero que lo analicemos y puede ser un punto para analizarlo. ¿Cuál es el cuché más grueso que conoces? 300. El cuché de 300 gramos en calibre es menos de 8 puntos. Ok. Ve la sulfatada. Con 208 gramos te crea un cartón de 10 puntos. ¿Es menos pesado? Puntos, no. Tiene más espacio entrelineado, entremoleculado, y ese espacio le permite tener una mayor densidad con menos cantidad de materia prima. Y es más resistente. Si tú agarras una sulfatada de 16 puntos contra un cuché de 300 gramos, se nota que la sulfatada de 16 puntos está mucho más gruesa que el cuché de 300 gramos. Se nota al tocarlo. Y si te fijas en gramos, es prácticamente lo mismo. Claro. El papel es papel y el cartón es cartón. Su fabricación entre ellos es para diferentes propósitos, ¿no? El papel es para que se vea bonita la impresión, para que luzca, para que sea más apto para los determinados gráficos. Es lo que hemos estado acostumbrados por siglos y siglos para utilizar para la impresión. El cartón es más nuevo, el cartón blanqueado es todavía más nuevo, y ahora que nos ponemos fresas y queremos imprimir bonito en el cartón, pues es cuando nos invitan este material, ¿no? Entonces, no podría llamar yo cartón a un cuché de 300. No podías llamar cartón a un cuché aunque fuera de 600. Ok, perfecto. La fabricación es distinta. La forma en la que se elabora es distinta. La forma en la que se dejan entreespaciados entre las capas es distinta. ¿No? Por ejemplo, yo conozco el cuché de una cara. Porque en el ramo etiquetero del offset es muy normal utilizar cuché de una cara. A lo mejor tú nunca has visto una hoja, porque en el ramo de la impresión comercial es muy raro ver un cuché que no sea de dos caras, güey. ¿Para qué chingados quiere uno un cuché que nomás traiga tocado por los dos caras, güey? Pues ni se vende, güey. Es muy raro que yo vea una sulfatada de dos caras. Y es muy normal que tú en el medio veas sulfatada de dos caras. Porque pues la voy a comprar de dosis para imprimirle tarjetas, y pues si quiero la posibilidad de poderlas imprimir por los dos lados, ¿no? Todo se cubre en base a la necesidad. Toda la fabricación de materias primas es para hacer negocio y cumple con características y necesidades específicas de cada mercado. Es por eso que es distinto, ¿va? Bueno, déjame no divagar y le sigo. Okay. ¿Qué es entonces una multicapa? La multicapa, o MC, también se le conoce como FBB, que es Folding Box Board, o cartón hecho específicamente para hacer cajitas. Es un cartón de una o varias capas hechos de pasta de madera que se colocan uno sobre la otra. La pasta se une a través de un proceso termomecánico. ¿Qué quiere decir? Que se hace una capa delgada de material
y mientras que esté húmedo, como lo vimos en el video de la primera presentación, se le va echando otras capas encima y con esta humedad y el secado se va agrupando para formarse un grupo más grande. Okay. ¿Qué pasa si quieres hacer un cartón más grande? Pues utilizas un poquito más grueso los cribas y le metes más capas. Entre más capas, pues más grueso, en teoría. No es tan así. La realidad es que también meten capitas interconectadas más gruesecitas, ¿va? La capa superior, por lo regular, siempre se le blanquea y además de blanquearse, se le pone caulín, como lo vimos en el video. Este caulín tapa los poros y hace que sea más fácil para imprimirse. Es raro encontrar multicapa de las dos caras porque siempre la idea es, como es un folding box board, es que se utiliza para hacer cajas y pocas cajas necesitan que del otro lado también sea blanqueado. Entonces, de hecho, trato de hacer memoria, no recuerdo haber visto multicapa blanqueado por los lados. ¿Cómo se hace la resistencia? Con una combinación de vigas. La teoría de las vigas es mucho rollo. La verdad es que si me pongo a googlearla, ahorita la encuentro. Es un coeficiente que va a través de la resistencia, el espacio de aire en medio de las vigas, etc. En tu cabeza, imagínate los muelles de una camioneta antigua. Y los muelles se veían como unas láminas de metal que hacían una... Ajá. En lugar de... Tiene otras cualidades, pero en lugar de tener que meterle una sola lámina muy gruesa que va a tener una resistencia mayor, acumulan muchas capas para que tengan una cierta flexibilidad, pero la misma resistencia. Es más, es curioso, es mayor. Es más resistente apilar un montón de laminitas delgadas para hacer el mismo grueso que si hicieras una pasta sólida de ese grueso. Se pudiera fracturar la pasta sólida a lo mejor, o si no, es más fácil que se quiebre a tener muchas flexibles. En teoría así es. O sea, al peso, al movimiento del muelle, al jalarlo, al empujarlo, al demás, con menos gramos haces la misma resistencia. Eso es una teoría científica, está comprobado, no es un tema de cartones, es un tema de ciencia, de física. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que en base a la teoría física, entonces, con una menor densidad de materia prima, tengo la misma rigidez y la misma resistencia, ¿vale? Pero es muy delicada a los procesos donde se fractura la tensión superficial. Es decir, cuando tenga que doblar el papel, cuando tenga que embossing el papel, cuando realzar el papel, cuando tenga que meterle hot stamping, cuando le tenga que meter plecas de precorte, cuando le tenga que meter esas cosas, como estoy rompiendo un par de vigas de arriba, es exponencial lo que pierde de resistencia el material. De la misma manera que las vigas acumulan para que tenga una mayor resistencia, igual trabaja en contrario. Cuando rompen la tensión superficial, exponencialmente el material pierde el montón de resistencia. ¿Me expliqué o me fui muy de largo? Perdón, no, está bien, está bien. ¿Sí? Hecho. Ahora, ¿cómo se ve un multicapa en diferentes niveles? Lo que ves a un lado es una sección exacta de un cartón. De hecho, poniéndome muy mamón, aquí es como debería de serse asulfatada. Todo esto es una pasta química que tiene un grueso químico que está acumulado así, ¿va? Ahí esta la podemos sacar de cualquier gramaje. Normalmente el cartón se hace en estas opciones. Hay una cubierta, hay un valor antes de la cubierta, hay un pliegue central y hay una parte de atrás del material, ¿va? Así es como se acomoda el material. Y aquí es donde hablo de la resistencia. Ve ahí la diferencia. ¿Qué pasa si doblamos al 100% un multicapa? Puede, si se rompe en algún punto la tensión superficial, separar las capas y perder resistencia. En cambio, en una pasta química, al doblarla, pues se va a ir fracturando poco a poco y no es que pierda tanto de su capacidad. Es decir, piénsalo como si fuera un alambre. Si ponemos muchos alambres juntos,
a lo mejor cargan más porque pues están más resistentes y tienen menos peso. Pero si pongo una sola placa doblada, pues esa placa doblada no va a ser como los alambres, va a tener mayor resistencia porque tiene todo acumulado en la resistencia. ¿Sí? Más o menos aquí explica. ¿Va? Tomé como ejemplo una carta sólida. Carta sólida es una de las marcas de multicapa que llegamos a utilizar en algún momento, que ya no se comercializa en México. Esa es la marca, Carta Sólida. Carta sólida, ese es el apellido. Mira, Okay. yo te puedo bombardear ahorita de un montón de nombres de productos de multicapa, pero es como decir celulares, la sulfatada es el iPhone y la multicapa es todos los que usan Android. Entonces, todos los que usan Android puede ser Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, Sony Ericsson. Todas las demás marcas son las marcas como aquí Carta Sólida. Nosotros en la página utilizamos Spark, utilizamos Polar, utilizamos Blue White, creo que a veces CMPC reverso blanco, algunos materiales distintos, pero todos son multicapas, todos cubren. Mi pregunta era, así como comentabas al principio, ¿no? Es como decir Kleenex y para todos son Kleenex, aunque las marcas sean diferentes, pero para no, como Carta Sólida yo no lo había escuchado, digo, a lo mejor era una forma de llamarlo así, entonces por eso quise dejarlo como claro que Carta Sólida es una marca. Sí, y de hecho, fíjate, hay muy pocos molinos que hacen su sulfatada. Esos molinos son contados con una mano. Y muchas veces en las artes gráficas, cuando nos metían otra sulfatada que tú veías que decía, es que esta es Nordstrom, o su tanito nombre, o la madre, pues sí, es una marca, pero ¿y qué es, güey? Pide la hoja técnica y ve si es una sulfatada ahora o es una multicapa. Que hasta el punto, siéndote francos, todavía no les doy un argumento para decidir cuándo usar una u otra. Entonces, pues si yo no sé qué es, no sé cuál es la diferencia, pues que la ceguera y la ignorancia sea mi felicidad, güey. Pues si yo no sé qué es sulfatado, qué es multicapa, pues cuál es el pedo. Yo lo veo blanco, lo veo virgen, pues cumple, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Es la diferencia. Bueno, si tú te grabaste de memoria, como si estás poniendo atención, amigo Luis Fernando, pues te diste cuenta y te grabaste los gramajes de la sulfatada y puede ser en tu cabeza la comparación de cuánto sería la diferencia entre el gramaje de lo que vimos y esto. Pero si no, no hay pedo, lo tengo aquí en un comparativo. ¿Ok? Entonces, el comparativo te va a dejar ver te va a dejar ver cuánto es la diferencia. Mira, habíamos tomado el cuché de 300 gramos como un ejemplo. Vamos a seguir por esa tenor, ¿va? Para hacer un SBS de 16 puntos necesitas 305 gramos de materia prima por metro cuadrado. Para hacer una carta sólida de 16 puntos solo necesitas 250 gramos por metro cuadrado. Para hacer un cartón RB, que es el estocado reverso blanco de ponderosa, de 16 necesitas 315 gramos de material. La diferencia, recuerda, es el aprovechamiento, lo que habíamos hablado de materia prima por metro cuadrado, la resistencia, que es la diferencia de hacer una pasta sólida rígida a hacer la teoría de cuerdas, y que también, ponte a pensar que en el reciclado, al ser más trituradas las fibras, pierden la cualidad individual de la fibra larga y la resistencia, y necesitan encimar más material para que tenga la misma resistencia o el mismo calibre, el mismo grueso. ¿Va? ¿Tienen que ver una cosa con la otra? No. Y sí. En estricta teoría, si tú haces una prueba con un cartón SBS 6, la misma resistencia te la da una carta sólida de 14. ¿Por qué? Porque en las cuerdas tiene una mayor resistencia. Pero ahora en la franca práctica, hermano. En la franca práctica, pues sí, güey, si la voy a utilizar en extendido la hoja, pues no tengo pedo, güey. Le meto 16, se siente más ligerita, se ve más ligerita, pero a la hora de resiste igual. Exacto. Pero voy a doblarla si no es caja, la voy a cortar si no es caja, la voy a troquelar, cortar, realzar, voy a hacer todo el proceso, no qué chingados chiste tiene. Entonces en estricta teoría, hermano, si yo quiero que funcione igual, es al revés.
Si yo quiero que sea SB16 y meto ese carta sólida o multicapa 16, debería tener el mismo performance. Le voy a batallar poquito. Real. ¿No le quieres batallar? Métele de 18. Y aún así que sea 18, si te fijas, va a ser menos pesado que el 16. Le vas a batallar menos, pero de todos modos le vas a batallar. O sea, no es como que ya me quité de broncas y demás. Ahora, si hay tantos nombres y tantos apellidos y tantas maneras de decirle al cartón y tantas formas de estar el cartón, ¿qué pasa si un día un güey muy mamón llega conmigo y me dice, aquí están mis specs para que veas en qué material quiero mi producto? Debería de haber un idioma pues general para que todos lo entendamos, porque si no, pues como en México, ¿no? Oye, la gasolina regular es Magna o Premium, la persona, y así es, sí, güey, pero el día que vas a otro país y Pemex no es tu único proveedor y te digan, oiga, ¿y de cuántos octanos necesitas tu gasolina? Su pinche madre, me tenía que fijar en cuántos octanos tenía la gasolina. Güey, a mí de la verde, güey. Roja y verde. Es lo que hay, güey, y es lo que necesita. Pues sí, qué bueno que México así sea, pero ¿qué tal si un día vamos a algún lado? ¿Qué tal si un día llega un cliente de otro país y le vale madre quién es Estucados Ponderosa, güey? Te pide caple, güey. O sea, no hay, es bueno saber de dónde vienen las bases, ¿va? Hasta el momento que hice la investigación para esta presentación, no tenía como tal un estándar generalizado de materiales. Pero encontré una DIN del 2009 que establecía algo que en la práctica me he encontrado como una generalidad para clasificar los cartones, ¿va? La DIN es como el ISO, pero de Alemania. O sea, es generalmente bien aceptado en la Unión Europea, porque Alemania es una potencia económica chingona en la Unión Europea, pero es como las no mexicanas. O sea, no es internacional, es un pedo alemán, chingón. Los pinches alemanes, además de guapos, son bien pinches listos, entonces tienen la cualidad de ser confiables en estas cuestiones de impresión. Yo me la he encontrado en muchos lados y yo creo que lo puedo tomar como algo cierto, ¿va? La primera forma que da el nombre del papel es una letra que tiene que ver de dónde viene el material. Si es un material fundido recubierto, si es un material pigmentado revestido o es un material no recubierto, ¿va? Fundido recubierto, cuché, sulfatada y demás. Solo recordemos que esto es solo para el cartón, ¿va? Pigmento revestido. Pues es algo que era café y que lo pigmenté para que se hiciera blanco y ahora es blanco, pero por dentro es café. Y no recubierto, el cartón craft con el que hacen las cajas cortas, ¿va? La segunda letra lo da la materia prima principal de este material, ¿ok? Si es un blanqueado químico de una pulpa virgen, coseché árboles para hacer sulfatada. Si es una pasta de madera que es virgen, pero pues solo es eso, pasta mareada virgen. N, sin blanquear pasta química virgen, es decir, no le metí un proceso de blanqueado, es virgen, pero pues sigue siendo una pasta blanqueada. La letra T, si es reciclado o viene de una fibra secundaria con blanco, puede ser blanqueada, crema o marrón al inverso. Y D, si es de una fibra reciclada que por la parte de atrás tiene un dorso gris. Esta última clasificación es bien pinchona, porque hay un cartón, cuando tú abres una caja o compras algo chino, y no tengo nada contra los chinos, por lo regular el cartón por la parte de atrás viene gris. Lo que utilizamos para hacer cajas rígidas, el que te ven en el machotote, pues el cartón viene gris. Ese color grisáceo es porque al lodo, ¿te acuerdas que te dije que había una madre que se llama lodo celuloso? Lo rescatan con químicos para que tenga adición y le dan una pasada más para que funcione. Y esos químicos hacen que tenga un color grisáceo. Hasta sabe feo, compa. No me pregunten por qué, cómo sé, pero sabe feo el pinche cartón chino. Sabe raro, contaminado, hijo de su feo. La última es un número. Todos excepto los grados D tienen que ir acompañados de este número. Si es una letra 1, es que la parte de atrás es blanca.
Si es una letra 2, quiere decir que la parte de atrás es cremita. Si es una letra 3, quiere decir que la parte de atrás es café. Hay Ds que se pueden clasificar, pero solo son Ds muy específicos que cumplen con un registro de calidad, que pudieran también llamarse 3 al final, pero que cumplan con ciertos estándares de gramajes por centímetros cuadrados que raramente los encuentras. ¿Va? Venga. Vea la tablita, amigo. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer que quede claro? Con un ejercicio. Primero es definir cuál es el grado del caple. Perdón. Dice, ah, cabrón, ¿no ibas a hacer examen, perro? ¿Sabes qué? Se me quitó el no molestar de con mi computadora y lo estaba activando para que no entren mensajes ni nada ahorita. Ahora sí, repítame, perdón. Hecho. Como un ejercicio para que quede claro, ¿cuál sería el grado del caple? El caple es el G, ¿no? Sería G. La segunda letra, ¿cuál sería? ¿El caple qué es? Es café, bueno, por eso lo estoy Reciclado. haciendo así, es reciclado. Entonces sería GT. ¿Y de qué color es la parte de atrás? 3. Entonces sería un GT3. GT3. Ok. ¿Va? Una sulfatada sería una Z1. Ok. Un multicapa sería un G, C, 1 o 2 o 3, porque hay multicapas reverso blanco, reverso crema y reverso café. Sí. ¿Vale? Sas, ahora llegó la hora de la verdad, amigo. Esto no te preocupes, no te voy a poner a hacerlo porque ya vi tu cara de tristeza, de no seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Solo recuerda que yo esto lo hago para los vendedores, ¿va? Ah, está bueno. ¿Cómo le explicarías a un cliente cuál es la ventaja y la desventaja de una sulfatada y una multicapa? La sulfatada se ve mejor, se siente mejor, tiene un mejor performance, le puedes meter todos los terminados que quieras, no vas a batallar al bajar, no vas a batallar al realzar, no vas a batallar a meter un stamping, se siente mejor, tiene un mejor performance, tiene un mejor brillo, tiene una reglamentación por la parte de atrás, es decir, no solamente te pide que sea de un color para darte un número, sino que literal tiene que ser 70% blanco por atrás, con un papel bond de baja calidad, pero no deja de ser papel bond. Tiene muchas cualidades, contamina más, es más cara y tarde que temprano va a desaparecer. ¿Va? ¿Qué ventajas tiene la multicapa? La multicapa contamina menos. Y si te acostumbras a utilizar la multicapa, pues vas a ser como una escuela a entender lo que viene. Pero realmente, ¿qué pasa si mi material no va a cargar tanto peso? ¿Qué pasa si mi material realmente no lleva realzado, no lleva estampado, no le voy a meter tanto terminado, no es tan compleja la estructura? Pues no tiene ningún pedo. ¿Qué pasa si literal voy a emplastar todo el pinche archivo, va a tener bien poquitas partes blancas? Pues afecta menos, sí afecta, porque pues algún momento veremos lo de la teoría del color, ¿no? Pero sí afecta, pero al final de cuentas no es tan perceptible para el ojo humano. Si a mí me preguntas es como decirte, la sulfatada es un B8 y el multicapa es un B4. ¿Qué necesito? Y no hablemos de cosas que son para el consumo. Realmente necesito ser tan mamón. Realmente no le puede batallar tantito más el güey que la va a realzar. Ahí es cuando tienes que hacer una evaluación. A mí me gusta usar sulfatada cuando las estuchadoras automáticas de los clientes y demás son muy mamonas. Sí lo uso. Creo que es mejor. Me gusta usar sulfatada cuando se van a almacenar mucho tiempo los materiales. Creo que al ser una pasta permea más la humedad y no se reseca tanto el material. O sea, sí hay como puntos que a mí yo prefiero la sulfatada. Sí es mejor la sulfatada. Tarde que temprano va a desaparecer. Entonces, tenemos que trabajar con lo que hay.